Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes y para mí ha sido un placer estar con ustedes durante toda esta semana. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo una mala costumbre y es que por la noche funciono muy bien y eso significa que me acuesto tarde, 10, 11 de la noche, y levantarse temprano no es fácil cuando uno se acuesta a esa hora. Entonces, como estoy jubilado, no tengo que levantarme temprano. Pero el hermano Isaías me puso a levantarme temprano esta semana. Amén. Gloria Entonces, a Dios. sí, ayer jueves yo tengo un compromiso todos los jueves con una línea de oración que hay en la iglesia que asisto y ya estoy como un año con ellos haciendo esto. Y ayer fue doble porque me tocó con ustedes y luego con la iglesia aquí de Port St. Lucie. Y bueno, un privilegio grande. A Amén, pastor. veces, después de que me madrugo, pues empato, como decimos en Colombia. O sea, eh, puedo volver a dormir un rato más. En otras ocasiones no puedo, pero en todo caso ha sido un privilegio estar con ustedes. Eh, Siempre han estado en mi mente los hermanos de Savannah y de Brunswick, los hermanos de Douglas, de Baxley, en fin, eso ha sido algo bonito el estar con ustedes durante esta semana. Muy bien, el Amén. último tema que he escogido para hoy tiene que ver, tiene que ver vivir con el Espíritu o vivir en el Espíritu. ¿Cómo es vivir en el Espíritu? Pues hemos hablado mucho acerca del Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo, pero hoy vamos a ver cómo es el cristiano que vive en el Espíritu. ¿Qué hace el cristiano que vive en el Espíritu? Eh, bueno, vivir en el Espíritu es una vida guiada y capacitada por el Espíritu Santo, pero eso tiene varios aspectos. Primero, ser guiado por el Espíritu Santo implica una dependencia de la dirección del Espíritu para tomar decisiones y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es interesante. Es una entrega. Vivir según la voluntad de Dios, entonces, no se trata de una condición previa para ser hijo de Dios, sino de una forma de vida para los creyentes, resultado de la morada del Espíritu, del Espíritu en ellos, en cada uno de nosotros. Vivir en el Espíritu, entonces, es hacer la voluntad de Dios. Vivir en el Espíritu es mostrar el fruto del Espíritu. Esto se manifiesta en actitudes y comportamientos como las que encontramos en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. En otras palabras, tener amor, paz, paciencia, gozo, bondad, fe, humildad, autodisciplina. Hermanos, esos frutos del Espíritu deben verse en nuestras vidas. Todo cristiano tiene que manifestar esto, los frutos del Espíritu, si es que vivimos en el Espíritu. Si no vivimos en el Espíritu, pues no vamos a manifestar esos dones del Espíritu. Pero vivir en el Espíritu también significa otra cosa y esto nos toca a todos nosotros de una y otra manera. Mire, cada uno de nosotros ha desarrollado ciertas habilidades, ciertos talentos, ciertas capacidades. Y voy a expresar algunas así generales. La mayoría de los hermanos quisieran cantar en mis tiempos aquellos, cuando todavía no se proyectaban los himnos. Cualquier jovencito en la iglesia, de su deseo era tocar piano, era aprender a tocar guitarra, cantar, alabar a Dios. Esos eran como que los dones que más se buscaban.
Después también estaba el don de la predicación. Muchos querían predicar. Eso eran dones del Espíritu Santo. Pero hay dones del Espíritu Santo que se manifiestan en nosotros que no tienen que ver nada con eso, sino cómo el Espíritu Santo nos capacita a nosotros de diferentes formas. Mire, ustedes trabajan en diferentes áreas y algunos son súper expertos en el área en que trabajan. No sé en qué trabajan la mayoría de ustedes, pero yo sé por lo menos que el hermano Isaías trabaja con los huertos, trabaja con el césped, cortando el césped, también compra y vende plantas, desarrolla plantas ahí donde vive eh, y hace otras cosas más. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no es simplemente en las cosas espirituales, pero en las cosas que hacemos con nuestras manos. Todo, todo aquello que viene a nuestra mano y que hacemos con perfección, donde ponemos nuestro corazón, donde le ponemos ganas y hacemos eso bien, bien hecho. Si tú limpias una casa y de ahí viene tu sustento, quiero decirte algo. Siempre haz eso de la mejor forma posible. No para el que te está pagando, sino para el Señor Jesús. Hazlo bien y eso va a garantizar tu trabajo más adelante. Pero no solamente por eso, sino porque hay gente que tiene arte para hacer esas cosas. Mecánico, eh, no sé en qué trabajan la mayoría de los hermanos. Menciónenme algunas cosas en que trabajan, por favor. Pero alguien que mencione alguna de las capacidades que tienen en sus trabajos. Remodelación, pastor. Remodelación, muy bien, eso es excelente. ¿Qué más? Terapeuta de respiración. Terapeuta de respiración. Por ahí oí una hermana que trabaja en consejería, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Enfermera. Enfermera. Eh, hermanos, cada profesión, podemos decirlo de esa manera, o eh, eh, bueno, cada capacidad que da el Espíritu Santo para que usted se gane la vida y usted está contento con lo que hace y usted lo desarrolla completamente en eso. Si usted cuida niños y usted lo hace con dedicación, eso es algo que el Espíritu Santo le ha dado a usted, que usted ha desarrollado. Vamos a leer Éxodo 35:1. Éxodo 35:1. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés y él fue a la montaña y ahí estuvo platicando con Jehová durante 40 días sin comer y sin tomar agua? Porque el Espíritu de Dios lo mantenía. Bueno, Dios le dijo a Moisés, mira, yo quiero que me hagan un santuario, un tabernáculo en el desierto. Y le mostró el verdadero tabernáculo en el cielo. Y le dio todas las medidas, todo le dio. Imagínense todos los detalles que después están escritos ahí en el libro de Éxodo. Dios le dio a Moisés. Y él no estaba anotando en ninguna libretica, con un lápiz, nada. Todo eso quedó en su mente. Que cuando Dios te habla, eso queda grabado en tu mente. Y entonces Moisés dijo, bueno, esto es, pero Dios le dijo aún, ¿a quién debería invitar para que hiciera todo eso? Y ahí está en Éxodo capítulo 35, versículo 21 y 36:1 también dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mostrado que sean hechas. Y le dijo todo lo que debería hacer. Y entonces, en el
en el 36:1 dice, así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer todas las obras del servicio del santuario, harán todas las cosas que les he mandado. Y Jehová le dijo, mira, yo les voy a poner mi espíritu y ellos van a aprender a hacer todas estas cosas que nunca habían hecho, pero aprendieron a hacerlas, porque el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Así, de la misma manera, el Espíritu de Dios está sobre nosotros cuando hacemos cosas con nuestras manos o dirigimos, eh, nos dirige el Espíritu Santo nuestra mente para hablar y hacer ciertas cosas también y decir ciertas cosas, aconsejar, capacitar. Y hermanos, todo en el santuario, todo en ese santuario del desierto fue hecho y fue infundido el conocimiento a través del Espíritu de Dios. Así que cada cosa que usted hace, hágala como si la está haciendo para el Señor, porque Él es el que da la capacidad. Mal está en decir, en que nosotros digamos, oh, yo realmente soy bueno haciendo esto. Jamás digas eso, aunque lo hagas a la perfección. Dale la gloria a Dios, porque de Él es que viene. Nosotros no tenemos nada para vanagloriarnos. En la casa en la cual estoy viviendo ahora, que es una casa nueva, bueno, nos cambiamos a esta casa el mes de marzo. Quiero decirles algo. Antes de empezar la electricidad, a meter cables y eso, estaba muy preocupado y le pedí al Señor, Señor, ayúdame, porque eso es carísimo, es carísimo. Y orando al Señor para que me ayudara. Y un día fui a llevar, fui a ayudar en una iglesia del área que habían comprado y la estaban remodelando. Entonces, ahí había un hermano dominicano que me preguntó, pastor, ¿y usted a qué iglesia va? Y dice, bueno, vengo aquí a veces, pero voy a la de por San Lucy porque iba a vivir por ese lado, porque me estoy construyendo una casa por allá. ¿Y quién le va a hacer la electricidad? Me preguntó él. Eh, y yo le dije, mira, no tengo nadie. Justamente he estado orando por encontrar a alguien que me cobre económico y que yo pueda ayudar. Y entonces él me dijo, pastor, cuente conmigo. ¿Pero cuánto me vas a cobrar? Le pregunté. Y él me dice, nada, yo no le voy a cobrar nada. ¿Y cómo que no me vas a cobrar nada? No, yo trabajo para Miami, eso es 1 hora y media, 2 horas de donde él vive, de Vero Beach. Y hay días que yo no voy a trabajar allá, sino que me quedo aquí haciendo nada. Entonces yo puedo ir, yo le ayudo, yo le dirijo. No, pero algo tengo que pagarte. No, pastor, yo lo voy a hacer gratis. Mire, yo no tengo licencia de electricista. Yo soy dominicano y en Dominicana yo he alambrado muchas casas. Entonces quiero tener también la experiencia aquí en Estados Unidos. Así que yo le ayudo gratis, no se preocupe. Bueno, yo pasé por él mínimo unas 20 o 30 veces a su casa porque vivía a 1 milla de donde yo vivía. Y entonces nos veníamos juntos, estábamos aquí durante el día y luego a la tarde yo siempre lo invitaba a almorzar y en la tarde nos íbamos de vuelta a la casa. Hermano, problema resuelto. Él me ayudó durante todo el proceso y me ponía tarea. Dice, pastor, mete este cable por aquí, llévalo hasta la caja y así hay que engraparlo a tanta distancia y me guió en todo. Pero no solamente eso, hermano. Mire cómo es la bendición de Dios. Me dice, pastor, vamos a hacer esta casa inteligente. Y él le puso cámaras en todas las esquinas de la casa. Esta casa tiene 11 cámaras. Y se ve todo alrededor. Pero no solamente eso, hermano. Me dice, los enchufes y los tomacorrientes, pero los switch
donde se prende y se apaga la luz, vamos a hacerlos inteligentes también. Y él me enseñó dónde comprarlos económicamente, cómo instalarlos. Y luego todo eso en una caja que está aquí en la oficina que tengo. Y yo puedo, desde donde esté, en la China, en Tamaulipas, en Ciudad de México, en Brunswick, yo puedo apagar y prender las luces de la casa a través del sistema que él me instaló acá. Y un trabajo de esos, hermano, en Miami, él cobra $20,000, $30,000 solamente por por la mano de obra, porque es algo especializado. Y a mí no me cobró nada. Eh, bueno, yo lo he invitado a la casa a comer y lo tengo invitado para el mes de febrero. Para él y su esposa vamos a ir a Colombia a estar una semana allá juntos. Voy a cubrir todos los gastos para ellos dos como agradecimiento, pero eso no es ni un poquitico en relación a lo que él me ha ayudado. Y ese hombre tiene un talento, una capacidad y su espíritu de colaborar también y de ayudar. Así que Dios es el que da todos esos talentos, todas esas capacidades. Y bueno, yo me he beneficiado de la capacidad. El hermano es el hermano Julio, es de República Dominicana y su esposa es realtor, es vendedora de casas, de propiedades, alquila. Y bueno, Dios me bendijo, nos bendijo a nosotros a través de ellos. A través de ti, Dios está bendiciendo a quién. O tú bendices a alguien porque Dios te lo puso en el camino. Bueno, el Espíritu Santo, hermano, nos guía a nosotros a recibir ayuda y a dar ayuda también. Así que siempre nosotros nos debemos encontrar en el modo, como hablamos hoy técnicamente, no en el modo avión, sino en el modo de ayudar a alguien, de servir a alguien, de dar un estudio bíblico, de hablar de la palabra al cansado, de una sonrisa a alguien que necesita, irle a limpiar la casa a una persona que vive sola, anciana, sea gringa, sea lo que sea hispano, ayudarle. Aún vi una vez un video muy bonito que me llamó mucho la atención de una persona que llega a la casa de una señora que no conocía, pero que sí, cuando hacía su trabajo, veía que era un monte en el frente de su casa, alrededor y todo. Era una ancianita que vivía allí y él empieza a cortar, a limpiar todo. Ya el andén, los lugares donde caminaba, no se veían. Y él dejó esa casa después de muchas horas, algo irreconocible. Y todo lo hizo por amor a esa ancianita que ni conocía, pero en servicio, y él decía que él se gozaba en hacer esas cosas. No cobró un centavo, la señora no tenía ni capacidad para pagarle, pero no lo hizo por eso, él lo hizo por hacerla sentir feliz, por ayudar en la comunidad. Bueno, nosotros podemos hacer muchas cosas con los dones que Dios nos ha dado. Muy bien, vamos a seguir adelante. Vivir en el Espíritu es oponerse a las obras de la carne. La vida en el Espíritu es una lucha contra los deseos pecaminosos de la naturaleza humana, ya que lo que desea la carne se opone al Espíritu. Y ahí mismo está en Gálatas, nos habla acerca de eso, en Gálatas 5, los versículos anteriores al 22, nos habla acerca de las obras de la carne, adulterio y todas las otras cosas más. Ahora, ¿cómo se vive en el Espíritu? Para recibir el Espíritu Santo es el primer paso para poder andar por el Espíritu, pues es Él quien equipa y capacita a los creyentes. O sea, primero debemos recibir el Espíritu, pero el Espíritu siempre nos está llamando. Aún
cuando nosotros estamos en pecado o cometemos pecado, el Espíritu Santo nos llama. Y allí está en nuestra mente: hiciste esto malo, arrepiéntete. Ahí está esa vocecita que escuchamos. Y entonces nosotros nos arrepentimos, vamos a Dios, pero Dios nos llama. Mire que el Espíritu Santo no se aparta de nosotros cuando cometemos una falta, cuando hacemos un pecado, sino que Él viene a nuestra mente y nos dice: has hecho esto malo, arrepiéntete, pide perdón. Y eso es lo que debemos hacer. Aún antes de ser bautizados, el Espíritu Santo nos llama. O sea, cuando vivimos en la carne, en el pecado, en la maldad, el Espíritu Santo nos llama. ¿Cómo nos llama? A través de alguien que conoce al Señor. Nos impresiona como con la vida de un cristiano. Por ejemplo, me acuerdo aquella experiencia de ese hombre que llamó de millas y millas de distancia y le dijo a la familia: alístense hoy, yo quisiera ir a donde van esas personas que pasan por el frente de la casa. Quisiera ir a la iglesia que ellos van, pero no puedo. Pero alístese usted, señora, y los niños, y llévelos a donde ellos vayan. Y la familia, la esposa y los niños quedaron preparados, y cuando esa familia adventista pasaba por el frente de su casa, se le unieron y le dijeron: nosotros queremos ir donde ustedes van. Sí, nosotros vamos a la iglesia adventista, queremos ir allá. Mi esposo me dijo que fuéramos porque él tuvo un sueño, y en el sueño él veía que ustedes adoran al Dios verdadero y que lo siguiéramos ustedes porque nosotros queremos ir a adorar con ustedes. Cuando el Señor regresó de su viaje, empezó a ir a la iglesia adventista, con el tiempo se bautizó, toda la familia se bautizaron. O sea, ese es el Espíritu Santo trabajando. Trabajó en la mente de este hombre que le dio un sueño. Y luego la impresión que esa familia pasaban todos los sábados tempranito, bien vestidos, elegantes, con su Biblia y su himnario en la mano, e iban a la iglesia adventista que quedaba unas cuantas cuadras de allí. Hermano, ¿cómo te está usando el Espíritu Santo a ti? En tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela, en la forma que hablas a tu patrón, a tus compañeros de trabajo, en la forma que sirves, en la forma que dejas tu trabajo bien hecho, pulcro, bien arregladito. El Espíritu Santo trabaja a través de nosotros. El Espíritu Santo trabaja de formas que a veces ni pensamos, en la forma que hablamos, en la forma que vestimos, aún en nuestra ropa de trabajo, aunque sea en la huerta, en el jardín, en la yarda, en la forma que vestimos para eso, en la forma que hacemos nuestro trabajo, en la forma que hablamos, en la forma que miramos, todo. Cuando nosotros decimos Dios te bendiga, la gente, ahí ya estamos dejando un mensaje, porque ellos saben que un cristiano es el que va a decir eso. Una persona común, corriente, mal hablada, grosera, no va a decir Dios te bendiga. Así que nosotros debemos mostrarles a la gente que somos cristianos, que dependemos de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a decirlo de una forma natural. Dar un estudio bíblico, invitar a la iglesia, regalar una literatura. Todo eso el Espíritu Santo lo pone en nuestra mente, nos toma a nosotros y nos hace hacer esas cosas en forma natural. Bueno, ¿cómo se vive en el Espíritu? Es el primer paso para poder andar en el Espíritu, pues es Él, el Espíritu, quien equipa y capacita a los creyentes. ¿Cómo depender del Espíritu, del poder del Espíritu? Vivir en el Espíritu es confiar en el poder del Espíritu Santo para crecer en piedad y vivir una vida que obedezca a los mandamientos de Dios. Vivir en el Espíritu es obedecer
los mandamientos de Dios. Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y obedecemos a Dios y guardamos sus mandamientos, estamos viviendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es someterse a la dirección del Espíritu Santo. Es elegir vivir en todo tiempo en la presencia de Dios, confiando en que nos dará la gracia necesaria para realizar su voluntad. ¿Estás tú consciente durante el día donde estás trabajando, ya sea en tu casa o fuera de tu casa? ¿Estás consciente que tú estás en la presencia de Dios? Que todo lo que hace es visto por Dios, por sus santos ángeles. Siempre durante el día tienes el conocimiento, tienes la conciencia de que estás en la presencia de Dios, que Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Cuando estás de esa forma viviendo, tú estás viviendo ante la presencia del Espíritu Santo y te estás sometiendo a su voluntad para hacer lo que Él te diga que hagas. Vivir en el Espíritu es cultivar la intimidad con Dios. Andar en el Espíritu significa experimentar una mayor conexión y cercanía con Dios. ¿Cómo se vive en el Espíritu? Crucificando la carne. Crucificando la carne. Los deseos carnales. Buscar a Dios. Olvidarnos del pecado de la carne. Ya el apóstol Pablo habla todo lo que son las intenciones del corazón humano cuando no tiene el Espíritu Santo. Y debemos cultivar esa amistad con Dios. Ahora, ¿cómo se vive el Espíritu? Ya dije, dar muerte a los malos hábitos y negarse a seguir los deseos de la antigua naturaleza, el antiguo hombre o el viejo hombre o la vieja mujer. Hay que dejar eso. El egoísmo, la vanidad, el orgullo. Esas cosas, hermanos, una lucha diaria. Hay que dejar eso y someternos y orar a diarios. Padre, manda tu espíritu para que me ayude a vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Andar por el espíritu es un compromiso diario que sea de hacer la voluntad de Dios. Voy a andar rapidito porque ya el tiempo se me está acabando. Cultivar el fruto del Espíritu. Las manifestaciones del Espíritu en nosotros incluyen, ya lo había mencionado antes, paz, amor, gozo, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Leyendo la palabra de Dios, escuchando sermones, yendo a la iglesia, estando en los cultos, orando, mantener una comunión con Dios constante, orar sin cesar, mantener esa comunión constante para recibir su dirección y sabiduría. Cómo es necesario también rechazar la influencia del mundo y la voz del enemigo. Eso es vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, apartándonos de lugares que no debemos estar, que no debemos ir. También evitar las influencias negativas, personas tóxicas. Si vemos que alguien más bien nos está haciendo daño que lo que nosotros podemos hacerle bien a esa persona, debemos separarnos de esa persona. No entrar a un bar, a lugares así que antes quizás iba la persona cuando no era cristiano. Hermano, alejarnos de lugares donde no recibimos bendición y ayuda. El Espíritu Santo mora en el creyente trayendo gozo y la certeza de la esperanza de la vida eterna. Vivir en el poder del Espíritu también implica luchar contra la explotación, el racismo, la discriminación en el mundo y aquí en Estados Unidos donde vivimos. Luchar contra el racismo. Hay mucha gente racista, anti-inmigrantes. Debemos orar por esas personas.
En conclusión, vivir en el Espíritu es un proceso continuo de rendición a Dios que resulta en un cambio profundo de nuestra naturaleza y comportamiento, llevándonos a vivir una vida que agrade a Dios y refleje su naturaleza. Voy a repetir esto. Como conclusión, vivir en el Espíritu es un proceso continuo que podemos llamar también santificación. Un proceso continuo de rendición a Dios, donde nuestra vida la estamos rindiendo a Dios. Y eso tiene como resultado un cambio profundo en nuestra naturaleza y nuestro comportamiento, llevándonos a vivir una vida que agrada a Dios y refleja su naturaleza. Hermano, yo les invito a vivir en el Espíritu, a rogar, orar por el Espíritu Santo, a leer la palabra de Dios y que Dios cambie nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Padre eterno, gracias. Gracias porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Gracias por todos los hermanos que han estado conectados. Nuevamente ponemos esas solicitudes de sanidad y otras peticiones que se han vertido en esta mañana, las ponemos en tus manos. Señor, queremos ser guiados por el Espíritu. Queremos hacer tu voluntad. Ven a nosotros, transfórmanos, ayúdanos a ser como tú quieres. Te alabamos y glorificamos y ponemos nuestra vida en tus manos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias le damos a nuestro Dios y como también a nuestro pastor, ¿verdad? Walter Brito. Gracias, pastor, por esta semana de